Juan Pablo, de 6 años, dejó de hablarle a su mamá por varias semanas cuando nació su hermanita. Este niño decía que el bebé le había robado el amor de su familia. Y miren, en Colombia más del 60% de los niños siente celos, tristeza o confusión cuando llega un nuevo hermano. Esas son emociones normales, pero no siempre sabemos cómo manejarlas. Algunos padres responden con regaños, pensando que así se les va a pasar rápido, pero la realidad es que ignorar o minimizar esos sentimientos puede hacer que crezcan resentimientos difíciles de sanar. En varias ciudades del Valle del Cauca, por ejemplo, hay programas de orientación familiar. Estos programas están enseñando a los padres a involucrar a los hijos mayores en el cuidado de ese nuevo bebé, para que se sientan importantes, queridos y para que sientan que son una familia. Porque acompañar las emociones de nuestros hijos no es consentirlos demasiado, es ayudarles a entender que el amor no se divide, por el contrario, se multiplica. Así que si ustedes también están afrontando este tipo de situación, los invito para que se queden en esta conversación, porque esto también puede ser un asunto de familia. La llegada de un nuevo hermano puede ser una experiencia maravillosa, pero también desconcertante. Para quienes han sido hijos únicos, compartir el amor, la atención y los espacios representa un giro profundo en su mundo afectivo. No es raro que surjan celos, confusión o comportamientos regresivos. No se trata de una etapa problemática, sino de una transición emocional que merece mucho cuidado. Criar con respeto implica reconocer que no todos los hijos viven los cambios de la misma manera. Escuchar lo que sienten, validar su lugar en la familia, incluirlos en los nuevos rituales. Todo eso construye vínculos sanos desde la raíz. Las rivalidades no son inevitables, pero sí lo es el esfuerzo de los adultos por cultivar el respeto entre hermanos. Este programa es una invitación a mirar con empatía la complejidad de ser el mayor, a preparar el corazón para sumar, no para perder, porque con acompañamiento emocional, la llegada de un hermano puede ser el inicio de una relación poderosa, no de una herida no dicha. Mónica, Mariana, Denis, gracias por estar aquí con nosotros para hablar de este tema. Y a ver, Mónica, arranco con usted. La crianza positiva sí ha cambiado esto de que el hermano mayor tiene que adaptarse al menor que llega, porque eso es una cosa que se da naturalmente y eso casi que no le podemos ni necesitamos como quemarle tanto asunto. O seguimos como en este pensamiento de hace muchos años de que eso se resuelve solito. Bueno, lo que pasa es que la crianza positiva tiene muchos puntos de vista. Además, la crianza positiva se da desde el núcleo familiar, que es estas mamás que están transformando su manera de pensar, pero también está la familia extensa que a veces viene a irrumpir con sus creencias anteriores y dice, no, eso, lo que tú estás diciendo no es así, tiene que ser así como estaba antes. Entonces los niños a veces encuentran esa dualidad y se les hace un poco difícil a veces saber a dónde voy a apuntar, más sus emociones, todo lo que está fluyendo dentro, pues eso, el niño llega a un punto en el que no sabe para dónde tengo que ir. Claro. ¿Y cuáles son esos, digamos, esas afectaciones que tiene el hijo mayor cuando llega un hermanito? Digamos, creo que es todo un tema, como le estaba diciendo Mónica, de anticipar y, digamos, organizar un poco la dinámica familiar. Antes era llega el hijo y ya, a veces,
cada vez más nos vamos como sociedad organizando para esas crianzas respetuosas y para dar esos lugares. Digamos, cuando llega un nuevo bebé a la dinámica familiar se transforma todo el sistema, no solamente los papás, también los niños. Y muchas veces en estos hermanos mayores, si de pronto no se maneja de la manera más adecuada, puede haber regresiones, puede haber celos, puede haber cambios en el comportamiento, rabietas, y por eso es tan importante la parte de anticipar la llegada, de preparar, de darle un lugar a este hermano en la participación de organizar esta nueva conformación familiar y darle ese lugar de hermano o hermana mayor. Bueno, Denis, le han consultado a muchas mujeres, yo sé que a usted le consultan por muchas cosas, usted es experto en lactancia materna, pero no sé si ha llegado la consulta, ayúdeme con el mayorcito o la mayorcita que está aquí en revolución. ¿Qué le refieren las mamás? ¿Qué es lo que sienten que cambia drásticamente con la llegada del nuevo hermanito? Sí, mira, hay que partir de lo que decía Mónica, de la crianza positiva, es que nosotros debemos como papás prepararnos. Y resulta que sí, aparece el hijo, pero resulta que no nos hemos preparado. Entonces venimos con la fotocopia de nuestros ancestros y eso lo queremos repetir en nuestros hijos. Entonces cuando llega el hijo, todos tenemos un pensamiento, que este hijo nunca le vaya a hacer falta lo que a mí me hizo falta. Entonces partimos de ese hecho de que, genial, todos se lo damos. Pero cuando viene uno segundo, ahí sí no sabemos actuar. Pensamos que como es el primero, como lo formamos, así va a ser el segundo. Y resulta que también hay que mirar el sexo. Entonces, inicialmente uno busca es a que sea el mayorcito, el hijo varón, y luego la niña. Pero si los se cambian, no es así, comienza a ser una telaraña completa, dice uno, ¿qué hago acá? Entonces, viene una época en donde decía que el primero, como fue varón, ojalá venga el segundo, un varón también, y así vamos bien. Pero cuando no, es cuando vemos complicaciones allí. Entonces, yo pienso que para iniciar este proceso se necesita es educación, comunicación, sabernos comunicar con nuestra pareja y sobre todo decisión. Las parejas hoy nos formamos a la espontaneidad. Uno no sabe si quiere, desea y está adaptado a un bebé, sino simplemente apareció y hacemos lo que humanamente podría ser un buen papá. Después con el segundo las cosas se complican. O sea que ahí tocaría tratar a los dos, tanto al hijo mayor como a los papás. Y lo que tú dices, efectivamente uno llega allá y se encuentra. Listo, que es un bebé, que yo tuve uno, pero aquí con respeto de todos también existen las mascotas. Las mascotas hacen un ambiente como si fuera el hijo mayor y también presentan ciertos cambios en su comportamiento, en donde uno dice, ¿a quién se le pone atención? Claro. Bueno, digamos, ya empecemos a recorrer esa manantial de emociones que pasa el pobre hermano mayor. Ayúdenme un poco a entender qué es lo que le pasa en la psiquis, porque es que pensamos que pues no, que eso es normal, son celos normales, pero no es así, es mucho más profundo. Sí, claro, es que tendemos a opacar las emociones, ¿no? Entonces, no tienes que estar así y ya, pero es darle de pronto voz a eso. Tienes celos, entiendo que tú tienes celos de tu hermano, entiendo de pronto los papás deben ponerle voz a eso que el niño está sintiendo, porque los niños por su desarrollo neurológico pues no saben, realmente algo sienten, pero no saben qué es. Entonces, mira, entiendo que de pronto extrañas tiempo con papá, entiendo eso, pero no reaccionemos así, mira que tenemos otras opciones, ¿sí? Pues, cuando tú quieras estar de pronto conmigo, porque yo estoy muy dedicada al bebé, tú me haces una seña y yo ya voy a saber, apenas yo tengo un tiempito de pronto libre del bebé, entonces yo me voy a dedicar a ti, que el niño sepa que no está perdiendo eso, porque en los niños pasa eso, entonces... Están felices porque de pronto, voy a ser hermano mayor y todo el mundo es que el hermano mayor es genial, pero cuando llega el hermano mayor les está quitando a sus papás, les está quitando la atención. Entonces, ¿cómo hago yo para recuperar esa atención? Me siento desplazado. Quiero a mi hermano, sí, entonces, pero me siento desplazado, como que no me está gustando mucho esto de tener hermanos mayor. Y hay una ambivalencia que eso no nos gusta a todos en las emociones, y menos a los niños. Claro, y los niños no las entienden. Uno ya de adulto no sabe, no, pues estoy triste, ya sé cómo regularme, de pronto soy hormonal y ya sé que debo hacer algunas cosas para no estar así, pero un niño no. Un niño se deja llevar por esa explosión que siente adentro, que yo a algunos niños les digo, es que tienes un volcán aquí adentro y hace erupción y ¿cómo vamos a hacer con eso? ¿Sí? Entonces,
es un volcán que les surge a ellos y entonces está la emoción de ser hermano mayor y está, me están quitando a mis papás y están, y ahora qué es lo que tengo que hacer, porque también les damos responsabilidades, ¿no? Entonces ellos tienen que, no es que ahora yo soy responsable de qué. Y el niño, pero ¿cómo así? Sí, ¿Yo claro. responsable? Me quitas a mi papá y encima me pones más Me tareas. pones más tareas, sí. ¿Eso podría explicar un poco una rivalidad o podría dar origen a una rivalidad complicada de manejar, Mariana, entre los hermanos? Podría ocurrir, digamos, es muy importante saber manejar este tema, lo que estaba diciendo Mónica, Ajá. del asignar responsabilidades y sobre todo del lugar. Cuando Sí. llega un nuevo integrante a la familia, ese lugar que yo tenía, de que soy el único, de que están mis papás, yo soy el centro, pues se desplaza. La destronización, ya no eres el rey. Exacto, ya la atención, el tiempo, pues va a desplazarse y eso también juega un poco con el tema de la identidad, sobre todo cuando ya están más grandes, digamos, ¿quién soy yo para el otro? ¿Quién soy yo para mis papás? Y entonces le van a dedicar solo la atención a él, ¿dónde quedo yo? El temor de pronto ya no ser el favorito, ya no tener esa atención. Por ejemplo, ahorita que estaban hablando de la rivalidad, me llama mucho la atención porque recuerdo una familia que acompañé en la clínica en Banaco. Fui a conocer a la familia, a ver cómo estaban, y cuando entré, la hermana mayor tenía unos 12, 13 años y estaba llorando. Y yo dije, disculpen, vengo después. Me dijo, no, eres la psicóloga, por favor, entra. Y yo, bueno, cuéntame, ¿qué pasó? Entonces había llegado una nueva bebé, pero la hermana mayor estaba histérica. Ya tenía 12 años. 12 años. Mira, punto. Y estaba muy movilizada y ella decía, mamá, es que yo te dije que no tuvieras más hijos y no me hiciste caso, yo no quería una hermana, yo no quería a nadie más. Estaba muy movilizada, entonces pues tuvimos un espacio aparte y hablando de la ambivalencia se mueven muchas cosas porque Claro. por un lado era la rabia de yo era la única, además que era de un matrimonio anterior, pues ya no sí. eran pareja, ahorita había una nueva dinámica familiar, entonces para ella estaba siendo muy difícil comprender que llegaba una nueva bebé a esta nueva familia Claro. y eso estaba generando en ella sentimientos de desplazamiento Claro. y a la vez una ambivalencia con la culpa de, pero es que yo me siento mal de sentir rabia en lugar de sentir apoyo, en lugar de sentir como este amor que yo debería sentir por mi hermana, pero siento el rechazo, entonces también una culpa muy grande de sentirse como se estaba sintiendo y ahí retomo lo que dice Mónica de validar, de permitir esa gama de emociones y decir yo entiendo que estés enojada, entiendo que estés triste, entiendo que estés frustrada, que sientas culpa, poder dejar que el niño o el adolescente en este caso exteriorice eso que siente con la llegada de un nuevo miembro. Y ahí me parece interesante porque se conjugan dos factores. Uno, que es adolescente, no estamos hablando solo del niño de 2 o 3 Sí. años. Digamos, es un adolescente, uno esperaría que entendiera mucho más la situación, que entendiera fácticamente que la mamá va a tener menos tiempo. Sí. Pero además de eso era medio hermano, es decir, era de una pareja nueva, ya seguramente ya tenía Exacto. todo el tema de la terminación del anterior matrimonio. Y por eso quiero resaltarlo, en adolescentes, entonces también se presenta este problema en adolescentes. También, en cualquier edad, cuando llega un nuevo hermano, es que transforma toda la dinámica y el sistema familiar y si no se da un abordaje oportuno desde el embarazo, puede complicarse un poco más en la parte del posparto. Ok, ¿cómo se acompañan a los papás en dilemas como estos, Denis? ¿Cómo hacer que, porque es que la mamá y el papá tienen mucho sobre los hombros ya, llegar y tener una nueva vida, todo lo que hemos hablado, que la lactancia, que las horas del sueño, que el baño, que bueno, todo lo complejo que es una nueva vida, pero yo no puedo olvidar que hay otro chico ahí en casa, ¿no? Bueno, algo muy importante es que hay que enseñar a los papás que vayan observando a ese nuevo ser. Entonces, cuando hay un hijo, como dije al principio, uno como que se desliga de toda responsabilidad y lo deja crecer, y ese es mi trofeo. ¿Sí? El niño es mi trofeo, pero llega el hermanito y el niño da respuestas. ¿Y cuál es la actitud de los papás? El castigo. ¿Ah? ¿Usted por qué hace Pierdo eso a su paciencia hermanito? rápido. Y siempre reaccionamos con violencia. Entonces, primero hay que tratar la violencia de esa pareja, qué fue lo que recibieron ellos y cómo están dando respuestas adecuadas o no adecuadas ante esta nueva familia. El acompañamiento que se debe hacer, mamá, observe qué hace su hijo, si son conductas normales que venía presentando o simplemente póngale atención. Entonces lo que decimos, acompáñelo. Y entonces acompañamiento no es decirle solamente verbalizar, sino acompañarlos a las actividades que ellos normalmente hacen. Entonces de ahí vemos es que el hermanito, por llamar la atención,
comienza a sacar juguetes y a invitar a todo el mundo a jugar. Si al niño no se le da ese carácter de que sí, estamos aquí, pero estamos en una actividad diferente, los papás son los que determinan ese espacio, donde dice, sí, mi amor, aquí tú puedes jugar, pero nos permites un espacito porque vamos a atender a tu bebé, perdón, a tu hermanito. Y de esa forma, yo que lo he vivido, me toca integrarlo. Entonces, acercarlo, que haya palpación, que haya reconocimiento y fuera eso, que así como está pequeñito, él también lo fue. Y que lo que yo estoy haciendo, Lo hice con él. lo hice contigo. Y ahí Qué bonito, me sí. gustaría agregar que, Sí. digamos, esto puede iniciar también desde el embarazo, cuando se Ajá. recibe la noticia, cómo se incluye a ese hermanito en la noticia del embarazo. Entonces, también, digamos, ser laxos de permitirle ir a su tiempo. A veces queremos involucrarlo de todo lo que estábamos diciendo ahorita, de darles tareas, responsabilidades, porque lo que se debe hacer es incluirlo, Sí. pero también hay que respetar esos tiempos. Dentro Claro. de esta adaptación a una nueva dinámica, uno puede decir, necesito un tiempito, yo no quiero saber nada del bebé, y eso también debe respetarse, digamos, entender esos tiempos de, mira, este va a ser tu hermanito, sobre todo en los casos de niños más chiquiticos, mostrarles con cuentos, bueno, cómo se vio un bebé, esto es un bebé, va a llegar, va a necesitar de nosotros, de nuestros cuidados, y apoyarse también en la familia extensa. Ahorita que estamos hablando Sí. de las familias, si de pronto esos primeros días van a ser difíciles las trasnochadas o dedicarle un poquito más de tiempo, apoyarse en esos abuelos, en los tíos, en la familia, en los amigos, para que también tengan esos espacios con los niños para que jueguen, para que disfruten, que lo lleven al parque, que él pueda, digamos, continuar también con sus rutinas y que no sienta que el bebé interrumpe Sí, su ritmo de ese vida. desplazamiento. Vamos a hacer un corte a comerciales y ya regresamos para hacerle una indagación un poco más profunda a la serie de sentimientos y comportamientos que son esperables y de cómo podemos integrarlos con anticipación o preparar. Han hablado aquí preparar y vamos a mirar eso en detalle. En un momento regresamos. Mónica, hay un síndrome de regresión en el hermano mayor con la llegada de un niño, es decir, empiezan a aparecer unos comportamientos que ya creíamos que había dejado atrás en la etapa. ¿Por qué no me habla un poquito de eso? ¿Qué podemos esperar? ¿Y cuándo es normal, no normal? ¿Cuándo simplemente tengo que lidiar con ello, levantar la mano y decir, hey, necesito la ayuda de una psicóloga? Claro, la regresión es uno de los más que más se repiten, porque el niño está buscando otra vez cómo llamar la atención sobre él. Entonces, si mi hermanito están cambiándole el pañal, están dándole comida, pues yo también de pronto quiero que me vuelvan a dar tetero, quiero que me vuelvan a poner pañal, ¿sí? Entonces, ¿cómo vuelvo yo a llamar la atención sobre mí? Pero también hay otros síntomas que son menos observables, como se retraen. Entonces uno ve que el niño de pronto ya no está saliendo, se da más en los hermanitos mayores, ya adolescentes, preadolescentes. Ya ve uno que se están retirando más a su cuarto, se están enfocando más en los amigos y ya no quieren estar como estaban antes. Es importante también que los padres sean observadores de sus hijos, lo que decía Denis ahorita. Es importante porque entonces ellos conocen ese comportamiento anterior cómo era y cuáles cambios ha tenido. Entonces ahorita creo que esto sí es significativo y de pronto no estoy sabiendo cómo manejarlo, no sé cómo estoy tratando esto, necesito de pronto apoyo, necesito una ayuda de pronto psicológica, no sé, de alguien, porque uno recurre, como decía ahorita Mariana, a la familia extensa. Entonces, ay mamá, necesito que me ayudes con el niño, o uno llama a la hermana o a alguien, pero a veces uno necesita ese apoyo profesional porque hay técnicas, hay cosas que uno de pronto no sabe cómo manejar. ¿Qué puedo hacer? Entonces, pero es observar, saber conocer a su hijo, cómo era antes, y entonces estoy viendo estos cambios, porque entonces de pronto el niño antes era retraído y se mantenía más bien en su cuarto leyendo libros o algo, y ahorita quiere ir de fiesta en fiesta, no quiere, sí, esos comportamientos que de pronto nos llaman la atención. En ese síndrome de regresión, ¿qué es lo que pasa? Ayúdeme como a entenderlo, porque sí, a veces hay cosas más observables, pero puede que a veces no sé. Sí, digamos, lo que pasa muchas veces en la regresión es que el niño
quiere la atención y Sí. sobre todo es desde esta frase de que el bebé nos necesita, ¿cierto? El Ajá. bebé no puede hacerlo solo y nos necesita. Entonces un poco la regresión es yo también los necesito, entonces voy a empezar y muchas veces no es consciente. Ya te iba a es preguntar eso, si era inconsciente. inconsciente, él dice, ok, voy a empezar a orinarme en la cama No, otra vez. es porque inconsciente y simplemente empiezan estas conductas de, bueno, yo también necesito esa atención, entonces, bueno, de pronto empiezo a controlo orinarme esfínteres. y necesito que vengan y me cambien, o entonces algo más consciente puede ser como lo de, no, yo también quiero lactancia, yo también quiero mi tetero, yo también quiero, pero muchas cosas inconscientes puede ser como volver a orinarse en la cama, a veces se pueden poner también un poco más agresivos o rebeldes, entonces que hagan más pataletas, y esto es porque están llamando y necesitando ese afecto y esa atención, entonces ahí es importante, como lo decía Mónica, tener como observar, ver qué es lo que está necesitando y qué me está pidiendo, porque dependiendo de las edades pueden verbalizar o puede que no, o Claro. puede que lo sientan pero no tengan palabras para nombrar lo que necesitan y lo hagan a través de acciones, a través de pataletas, y también pasa sobre todo cuando son más chiquitos cómo se relacionan con este bebé. A veces pasa que el niño de 3 añitos va a golpear Sí. al bebé sí. porque... O lo está acariciando y de pronto, téngale. Exacto, lo está acariciando y le manda un golpe, un arañazo, o lo aprieta así muy fuerte, porque no tiene las herramientas para manifestar eso que está sintiendo, y ahí es muy importante ir dándoles esas herramientas de manejo emocional. Mira, entiendo que estés frustrado, entiendo que estés enojado, vamos a apretar más bien esta almohada. Al hermano se toca así, digamos, muy desde el mostrar, no solo desde hablar, sino desde el ejemplo. Cuando tú quieras interactuar con tu hermanito, lo hacemos a través de caricias. Ok. O si no lo quieres cargar, también está bien. Ujú. En una preparación de una pareja que va a tener nuevamente a un chico, ¿qué tan común es que sean conscientes de que puede pasar esto con el hermano mayor y que eso haga parte de la preparación antes de que llegue el niño? Correcto. O no, o simplemente eso nos coge No, no. descuidado y ¡ay, qué dolor de cabeza adicional! Nosotros como educadores y como apoyadores de lactancia materna, y al ver que las familias se multiplican, tenemos que hablar de los hermanos. Y una conducta que es favorable es siempre hablar con la pareja de que si se va a encargar un bebé, ese bebé viene a la casa con alegría y por lo tanto reconoce a su hermanito y le trae un regalo. De ahí viene Sí, ese a veces obsequio le que dan trae también. el hermanito a dárselo a su hermano mayor. Y con el hermano mayor lo que hay que hacer es toda la preparación de que esta es la barriguita, aquí está tu hermanito, escúchalo, van a hacer tal día, tenemos que darle también un regalito, él se comportó como tú, o sea, es involucrarlo a la evolución que él ha tenido y que en este momento él tiene no que hacer una conducta de adulto, sino más bien un compartir. Ajá. El juego, la alegría, como él tiene ya normas, entonces tú tienes que compartirlo, más no educarlo, sino compartirlo. Y de esta forma hay que hablar con la pareja. Efectivamente sí encontramos muchas parejas que no saben cómo enfrentar esa situación. Y Todo lo primero- pensamos menos eso. Sí, y la primera respuesta es la violencia. O sea, se Le regañan. propuso el niño. Entonces, como papás, de una vez vamos a chanquetearlo. ¿sí? Sí. O un regaño, pero O ¿por un qué regaño hiciste fuerte. eso? Si está la abuela, qué tan lindo el bebé. A la abuela también hay que ponerle límites. Mamá, estoy educando. Por favor, déjame hacer este propósito. O si no, comienza a haber totalmente una disforia, como se dice, dentro de ese rango de familia y se van a ver cosas negativas. Ujú. ¿Mm? Mónica, hablábamos ahora de que en el involucramiento uno también tiene que ser muy mesurado, porque entonces yo involucro al hermanito en acciones, pero a veces le ponemos tareas que no le competen a él de acuerdo a su rango de edad. Por favor, amplíenos esto. ¿Qué es lo que pasa? Ejemplos, como qué tipo de cosas le podemos hacer que no debería estar haciendo ese hermanito. Hablando de pronto un poco de la anticipación, Sí. también involucrarlo en el nombre. Ay, vamos Ajá. a hacer una lluvia de nombres, danos de pronto ideas de nombre. Quizás no es el que le vamos a poner, pero él se siente partícipe. Ujú, ujú, ¿Sí? ujú. En el momento en que llegó el hermanito, lo que decía Denis ahorita, claro, vamos a llevarle un regalo al hermanito, el hermano mayor le va a llevar un regalo al hermanito, pero es lindo también a veces que el hermanito de pronto le trae o una cartica, puede ser algo no tan elaborado, Ujú. una cartica, un detallito, algo que el niño mayor vea, soy significativo también para mi hermano, ¿sí? Ujú, ujú, ujú.
Y en el día a día, tareitas pequeñas, por ejemplo, es la hora de bañar al bebé, ¿me ayudas por favor trayendo la toalla? Ya sabes dónde está la toalla, tráeme un pañal, tráeme las cositas. ¿Sí? Si el niño de pronto dice no quiero y definitivamente notamos una versión ahí y dice no quiero, no dárselo como una obligación y que no se le vaya a convertir en una carga, ¿sí? Porque es lo que te decía antes, es aprender a leer también al otro niño. Entonces hay que estar, como papás siempre estamos ahí en esa cuerda floja entre cómo le vamos exigiendo, pero también cómo vamos viendo qué nos está exigiendo los niños a nosotros también. Entonces aprender a leerlos nos ayuda a eso. Mira, no quiere, pues no lo voy a obligar. Sí, los padres pasan por una angustia, es decir, aquí nos hemos enfocado y es importante entender, digamos, todas las emociones del niño. Ya hemos hablado, dele el espacio, nómbrelas, reconózcalo, todo eso es muy importante. Hablemos ahora también de los padres que sienten una angustia enorme porque tienen, pues, yo no voy a decir problemas, pero tienen dos situaciones importantes que no dan espera. Y que a veces no son necesariamente compatibles en tiempos, en energía, y eso también a veces desborda. Entonces, a veces los papás viven también estos procesos desde la angustia, desde la culpa. La maternidad está atravesada por una culpa impresionante de, ¿será que estoy siendo mala mamá? No estoy pudiendo acompañar, estoy descuidando a mi hijo mayor por estar cuidando a mi bebé. Entonces, digamos, ahí también es muy importante el tema de los apoyos y los roles, tener unos roles muy establecidos y en las dinámicas familiares, digamos, cuál es el rol de autoridad, cuál es el rol de apoyo, no delegar esas responsabilidades que no corresponden a estos hijos mayores. También los papás apoyarse en esa red extensa y ser equipo cuando se puede, porque también tenemos maternidades y paternidades en solitario que también es un reto adicional. Y ahorita hablando un poco pues digamos, de cómo lo viven los papás, creo que un tema importante que de pronto Denis nos puede ayudar es cuando se da la lactancia en tándem. También cuando yo ya estoy lactando a mi hijo mayor y quedo en embarazo y llega el nuevo bebé y decido continuar la lactancia de ambos. ¿Y eso pasa? Hay familias que lo deciden así, entonces digamos es un reto adicional. Pobre mamá. ¿Cómo manejar esa situación? Denis, eso es muy duro, Denis. Sí, es ¿Y es un más reto. común de lo que pensamos o qué? Porque, a ver, es que no había caído en cuenta de eso. Y entonces yo digo, ok, de pronto puede suceder que como llegó el bebé, ya tengo que dejar de lactar al mayor, y eso sí que me diga que puede ser para él una destronización, pero durísima emocionalmente, ¿no? Ahí hay que entrar con sabiduría. A ver, ayúdenme. Reconocer ¿Cómo es esa sabiduría? si esa mamá efectivamente va a aceptar el tándem, ¿cierto? Y especialmente quienes rodean, porque cuando uno lee la literatura del tándem y cuando lo ha vivido en tándem, o sea que es como una bicicleta, que los dos van en el mismo vehículo. Entonces, no desplazar al mayor, sino más bien atraerlo, de que siga su proyecto de lactancia materna, pero iniciar con el otro la lactancia materna. O sea, no desplazarlos, sino que estén juntos, ¿cierto? Cuando lo decidan, porque también es eso, cada familia puede decir sí, yo aquí paro, no, exacto. ¿Qué pasa? Estamos acostumbrados de que si es un bebé, la pucheca es para un solo bebé, pero hay dos que van a tomar, entonces la mamá cree que no es la leche suficiente para poderlos alimentar, y resulta que sí. Okay. Que el mayorcito no va a tomar la leche suficiente para cubrir sus necesidades, pero está haciendo un acercamiento. Mientras que al pequeñito, pues sí es lo necesario para él. Lo necesita mucho más, claro. Es vital para él. Hay que hacer, pensar psicológicamente. No lo puedo desplazar porque estoy siendo agresivo con el bebé. Más bien atraerlo, pero comunicarle que esa leche o ese acercamiento es con el ánimo de que vaya creciendo, se dé cuenta de lo que está sucediendo y así sea una familia armónica. Claro, y saber que hay tiempos para el uno y para el otro, una negociación con un niño tan chiquito. Claro, y la mamá también debe saber que su cuerpo responde adecuadamente, pero si no, hay una situación de mucho mito. Entonces, no, que el hecho de mamar en tándem, entonces uno se malacostumbra. Por ejemplo, cuando hablamos de lactancia materna hasta los 2 años, que es lo normal, pero a veces mamás que siguen hasta los 5, y ya a los 5 dicen, ¿cómo así? Sí. No, eso es el sentimiento de lo que ellos decidieron y se respeta, ¿sí? Entonces, lo que yo siempre he dicho, una mamá cuando llega a un destete, no es porque ella lo haya querido hacer,
sino porque la influencia de la gente que está alrededor de ella dice que un muchacho tan grandote, y, qué cosa tan maluca. Y resulta que no, si la mamá es feliz, el bebé también es feliz, y ellos dos van a decidir hasta cuándo hacerlo. Una negociación. Vuelvo al tema de los roles que le achacamos al hermanito mayor. Y digamos que el bebé creció. Uno de esos es que precisamente sea el role model, o sea, el modelo a seguir el mayor del menor. Y eso puede ser una cosa un poco inconsciente de uno decir, no, pues que usted se tiene que portar bien porque el hermanito que viene detrás tiene que verlo. Y eso también resulta ser muy agobiante. Claro, pues, y empiezan las comparaciones. Entonces, empiezas, sí, la competencia entre hermanos, empezamos a generar esa rivalidad y luego no queremos que tengan esa rivalidad. Así es, así es. Entonces, sí, eso se da también mucho y es que usted tan grande, y usted hace, y mire, pero es que su hermanito lo está viendo como usted lo hace, y no respetamos a veces también ese proceso del niño, porque no es solamente el niño siendo hermano, sino que es el niño también creciendo como ser humano. Entonces, la edad vital en la que está el niño, ¿sí? El proceso en el desarrollo en el que está. Entonces, siempre es darle también esa libertad al niño. Como papás, cambiamos también nuestro rol, ¿no? Porque Sí, claro. somos cuidadores de un niño y ahorita pasamos no solo a ser cuidadores de dos, sino a ser mediadores, ¿sí? Mediadores entre esa fraternidad, esa parte de hermanos, entre ese amor de hermanos que no se convierta en algo malo, pues, para ellos, en algo de rivalidad. Pero el niño, en ese rol de mediadores tenemos que identificar el otro niño, qué está necesitando. Siempre es a través de las necesidades del niño, ¿sí? El otro niño que está necesitando, para no transformarlo, para no ahogarlo. Porque claro, el niño empieza a ver, no, pero es que usted ¿por qué llora si el bebé es el que llora? Usted ya no es un bebé, usted es como él, entonces venga, le pongo el pañal, empezamos. Entonces, pero el niño está en su proceso también, aprender a mirar esos procesos también que tienen los niños. Y mire que la estadística es interesante al respecto. Hay un estudio en los Estados Unidos de YouGov en el 2023 y reveló que el 46% de los estadounidenses experimentan algún tipo de rivalidad con su hermano, al menos durante una vez en la vida. O sea que sí estamos hablando de que es muy difícil de cómo podemos prevenir esto con la conducta adecuada y el manejo de cada uno de los niños. Yo vuelvo a los adolescentes, porque ese me pareció, y Mariana, quiero que ahí me ayude un poco. ¿Cómo es el diálogo que se establece con un adolescente? Porque evidentemente pues es distinto a lo que las estrategias de acompañamiento a ese niño más chico, de 3 o 4 años. ¿Cómo se trabaja con el adolescente? Pues la ventaja del adolescente es que ya tenemos diálogo, ya podemos conversar. Ahí lo que de pronto puede jugar en contra un poco son las emociones propias de la adolescencia, los cambios hormonales, toda esta transformación que ellos viven, que también se ve mediada por la transformación de la identidad. Entonces ahora yo le estoy poniendo una nueva identidad, vas a ser hermano o hermana mayor. Entonces es acompañarlos a transitar esa nueva, digamos, esa nueva chapa o ese nuevo rol que voy a tener. Y es diálogo. Entonces, mira, viene un nuevo bebé, ¿cómo te sientes al respecto? ¿Cómo crees que va a ser la dinámica ahorita que va a llegar? ¿Cómo te gustaría a ti que fuera la dinámica? Un poco mediar, como lo estaba diciendo Mónica. Entonces, conversar un poquito. Mira, nosotros tenemos estas expectativas. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Qué necesitas de nosotros como papás para seguirte sintiendo bien? Digamos eso desde la anticipación y ya en el día a día también muy desde el diálogo y desde la observación. Mira, es que yo veo que estás aislándote más en tu habitación, quisiera saber, ¿hay algo que está pasando? ¿Hay algo que necesitas de mí? O darles ese tiempo. Los adolescentes a veces propiamente por esa edad dicen, no, yo no quiero más con mis papás, entonces mis amigos y me encierro, pero también darles ese espacio y decirles, mira, hoy quiero un fin de semana solo de mamá e hija o solo de papá, de nosotros, el hermanito menor lo va a cuidar a alguien más y darle esos espacios, así ellos no lo pidan, son importantes. Claro, también. porque él puede no levantar la mano, estamos en esa etapa un poco complicada. Bueno, vamos a hacer un corte a comerciales nuevamente y ya regresamos. Dicen que todo va a cambiar, pero nadie me preguntó si yo quería que cambiara. Ya casi está listo el cuarto del bebé. Qué rápido pasa todo, ¿no?
Sí, Emma también creció muy rápido. A veces me cuesta creer que ya tiene 10. ¿Otra vez pensando en el bebé? ¿Y si se roba todo? ¿Mi cuarto? ¿Mi tiempo? ¿Mi papá? ¿Y si se olvidan de mí? ¿Y si no se roba nada? ¿Y si solo viene a sumar? ¿Sumar es fácil cuando eres una nube? ¿Sabes qué es más difícil que armar una cuna sin perder tornillos? ¿Vivir con alguien nuevo? Sí, pero también es más lindo. ¿Y si ya no te caigo tan bien cuando llegue él? Eso no va a pasar. Los papás no dejamos de querer. Solo aprendemos a querer más. ¿Como los helados? ¿Uno nuevo no borra el sabor del anterior? Exactamente. Pero en este caso, tú serás el primer sabor. Hola, no te conozco, pero dicen que te voy a querer mucho. A veces me da miedo eso, pero estoy tratando de ser valiente. Tengo peluches que te pueden gustar, pero no te acostumbres. Van a seguir siendo míos. Es pequeño y arrugado, pero algo me dice que no vino a quitarme nada. Quizás hay cosas que no hay que entender de una vez, solo vivirlas, como sumar o querer. Hay una cosa que se llama, un término en inglés que es el sweet spot, y es el periodo que se recomienda, digamos, desde las investigaciones, desde la Organización Mundial de la Salud, el periodo entre un hijo y el otro, lo que debería ser ideal. Dice la OMS que debería ser entre 2.5 y 4 años que debería esperar una mujer, 2 a 3, pero digamos, el cuerpo de la mujer se tiene que preparar, pero también tenemos que preparar todo esto que hemos hablado, toda la familia, todo el entorno. Denis, ¿por qué es recomendable? ¿Por qué hay que parar? ¿Por qué este espacio? ¿Y qué puede pasar en ese espacio para aprovecharlo de la mejor manera para todo el entorno familiar? Sí, el cuerpo definitivamente de la mujer se desgasta. Total. Y hay que darle la oportunidad de que vuelva nuevamente a recobrar sus fuerzas. Entonces, de ahí nuestros ancestros, nuestras abuelas, pollo, ¿sí? buenas proteínas, buena alimentación, y hacia los 2 años o 3 era la mejor opción de nuevamente un bebé. Hoy en día la situación es tan rápida que ya no se piensa en eso, sino que se salió, yo quiero tener 3 y rapidito o 2 y rapidito. 2 y rapidito. Ahora es 1 y ya, y un perro. Sí, claro. Entonces, son el tiempo necesario para recuperación, tanto del cuerpo de la mamá como el momento de reconocer que están creando familia y que hay algo especial. Nosotros, lo he dicho muchas veces, como pareja funcionamos, como novios funcionamos, pero como pareja, como una familia, como padres, ahí comienza la situación difícil. Y más en la crianza de una persona también. Tiene que haber mucho diálogo. Entonces, si no hay eso, sino que se considera que es una fábrica de muñecos, entonces no existe ese potencial que tenemos los seres humanos de prepararnos. Claro. Entonces, viene con la anterior pregunta, ¿qué hace con un adolescente? Entonces, yo parto del hecho, si es un adolescente es porque la mamá fue una adolescente. ¿Y qué la hizo para que ella trajera al mundo un bebé en esas circunstancias? Entonces, tenemos que referirnos a la mamá. Yo siempre les digo, venga, acérquese acá. Usted dialogó ya con su mamá y le preguntó cómo fue el inicio suyo para que usted esté repitiendo lo mismo que ella hizo, porque encontramos que mamás adolescentes, o sea, abuelas adolescentes tuvieron a esa hija en la adolescencia y esa adolescente vuelve y repite. Y eso es una cadena. Entonces, cuando hay ese diálogo, se están dando cuenta de que efectivamente están incurriendo en los mismos errores, y no de ellos, sino en la repetición de actos, y se están enfrentando a algo inesperado. Claro. Y que se necesita preparación. Claro. Entonces uno no puede llegar a ser papás, como todos decimos, no, es que ya el título. Sí, de pronto le dieron el título, pero no está preparado. De ahí los grandes errores. Ensayo y error. Nuestras parejas son de ensayo y error. Así es. Pero que se diga, ¿usted se preparó? Yo cometí muchos errores y lo conté la vez pasada. Me tocó hacer curso de PNL y fuera de eso reconocer que todos tenemos un inconsciente. Si mi mamá me trató mal cuando estaba de bebé,
pues eso no me di cuenta, pero se fijó en mi inconsciente y lo estoy repitiendo luego en mis crías, en mis hijos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Partir eso. Sí, Cortar parar con eso esa tendencia. E iniciar un ciclo nuevo en donde estoy preparado y tengo respuesta adecuada para estos hijos que vienen. Digamos, entiendo, Mónica, el cuerpo de la mujer tiene que esperar, también su psiqui, evidentemente, pero para los niños es bueno tener como estas brechas de 2 a 3 años y no tan seguidos o no tan separados, ¿y por qué? ¿Cómo son esas relaciones diferenciales allí? Bueno, también es importante, digamos que esta brecha le da también al niño su espacio de ser niño, ¿sí? Su espacio de ir creciendo independiente al crecimiento de su hermano, pero a veces también la cercanía. No es lo mismo lo que decíamos ahorita, es que el hermanito ya adolescente se vuelve responsable del hermanito pequeño y así crecen y así siguen. Y aunque queramos que no ocurra a ellos en su mente porque ya tienen algo que esperan, lo que hablaba Mariana ahorita, lo que el niño espera de lo que va a hacer y lo que sus amigos le dicen que va a hacer, porque los otros niños también lo han vivido a veces, sus amigos. Entonces, quizás sí, lo que dice pues ellos a través de estudios han logrado sacar ese dato y es importante también, porque no se llevan tanta brecha generacional, pero también pueden ser amigos, pero también tienen su espacio. Porque como siempre es importante que cada persona, cada individuo tenga su espacio de desarrollarse. Sí, y yo supongo que se acople también entre madre e hijo o padre si ese nuevo hijo, no sé, hablemos de ese, porque uno a veces está como en la duda. Cuando son más grandecitos, buenísimo que sean tan cercanos porque se acompañan y yo como que tengo más espacio, pero cuando son tan pequeñitos y tan seguidos es absolutamente agobiante. Entonces, bueno, hablemos allí de Mariana, lo que usted nos pueda contar de esa brecha y por qué puede ser positivo o digamos de pronto no, de pronto sí sale que a una mujer pueda tenerlos más seguidito y le funciona a ella. Bueno, yo ahí uso la vieja y confiable de la psicología del depende y creo que pues están las investigaciones que hablan de este sweet spot porque son los 2 años de recuperación fisiológica del cuerpo de la mujer y después, digamos, estos otros 2 del rango del 2 a 4 nos permite como una adaptación a la dinámica familiar, la conformación, ya entra también a diferentes roles, entonces si entra al jardín, entonces ya tiene otros compañeros, ya hay como un proceso de socialización secundaria, además como al núcleo familiar. Pero yo siempre digo que depende mucho de cada familia, digamos, puede que haya familias que tengan un bebé y por X o Y razón hayan viajado y digamos, se hayan ido del país y no quieran otro hijo estando lejos de la familia y decidan esperar 6, 7, 8 años. También es importante reconocer que hay familias que pasan por procesos de infertilidad o de reproducción asistida, que ellos quieren, digamos, tienen su primer bebé y dicen, bueno, a los 2 años tenemos el otro, a los 4 y no llega y se demora y por eso ya los niños están más grandes. Entonces creo que también aquí es un poco flexibilizar y ver qué le funciona y qué necesita cada familia y cómo los podemos acompañar en esas diferentes etapas según como las propias necesidades. Hay mujeres que dicen, yo prefiero salir de eso. Es que he escuchado eso. Tengo 1 o 2 años, tengo el otro y ya salgo de esa etapa porque tengo los apoyos y me sirve y es lo que yo necesito. Hay mujeres que con el primero dicen, fue un reto muy grande, yo necesito recargar energía, o incluso dicen, yo no sé si quiero más hijos. Ya 2, 4, 6 años dicen, no, es que ya me está pidiendo el hermanito, también es bastante común. Que digan, no, es que me está pidiendo el hermano y digan, bueno, démonos la oportunidad de tener otro hermano. Y es más como porque ese hijo mayor ya está pidiéndolo, entonces ahí también ya están más grandecitos, 6, 7, 8 años. Sí. ¿Las generaciones influyen en estas decisiones, Denis? Porque yo supongo que, claro, una cosa son los millennials frente a X, frente a boomers, es decir, aquí, así como usted me dijo, depende, si usted le cruza lo generacional, ahí sí que ese depende se vuelve mucho más grande, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, vemos que anteriormente eran familias numerosas. Sí. 6, 7 hijos en adelante era lo mejor. Luego se redujo a 3. Así es. Luego a 2 y ahorita estamos en 1 o no. Y terminamos con una mascota. ¿Sí? Entonces sí, marca mucho la diferencia, pero también es la falta de tiempo de nosotros los padres. Entonces es tan acelerado el proceso de cambio que no nos damos la oportunidad de enfrentarnos a eso, sino que dejamos que fluya. Entonces encontramos los pelados de hoy en día que no quieren hijos. Y cuando uno habla de hijos con ellos, dicen, no.
Ese Para tema mí no es no, conmigo. un perrito está bien. Entonces cuando se humaniza al animal, pero se deshumaniza la parte de nosotros como humanos. Sí, ¿Mm? sí, es cierto. Bueno, el tiempo se nos está acabando. Seguramente hay personas muy inquietas con el tema al otro lado de la pantalla. Yo quisiera que cada uno se despidiera con algún tipo de recomendación para los que son padres y tienen seguramente esta situación. Viene un bebé en camino, tienen un hijo, no importa de la edad que sea, y tienen algunas inquietudes de cómo manejar este proceso. Arranco con usted, Mónica. Bueno, me parece que es muy importante el escuchar a ese otro niño pequeño, estar pendiente de cuáles son sus reales necesidades, escucharse uno también como papá, qué puedo estar aportando, y escuchar a ese nuevo bebé también. ¿Sí? Que la familia, la escucha es como la base de la comunicación. Siempre hemos dicho que la comunicación es importante, pero a través de conocer a ese otro, de escucharlo, es que yo puedo ir estableciendo cómo voy a formar esta nueva familia, ¿sí? Ok. Bueno, Mariana. yo creo que la comunicación es básica, como lo decía Mónica, es lo fundamental. Yo agregaría de pronto las expectativas, hablar sobre las expectativas, mediar las expectativas tanto propias como de la sociedad. Hoy en día vivimos una maternidad y paternidad romantizada que a veces pone muchas expectativas y presiones sobre el deber ser, cómo tiene que verse esta maternidad, esta familia, la llegada del nuevo bebé. Pensar cómo queremos nosotros como núcleo familiar que se vea esta familia, qué necesitamos, qué nos gustaría, y a partir de eso tomar decisiones, siempre confiando en la intuición y en el diálogo de nosotros como familia y no lo que se espera o lo que me dicen los demás. Esa sería como mi recomendación. Muchas gracias. ¿Y Denis? Mi recomendación sería, al desear un hijo, quererlo, amarlo y desearlo. Y ya autoconocimiento, mucha comunicación y sobre todo querer lo que ya está con nosotros, ser lo mejor, no lo espectacular, sino lo que quisiéramos ser, pero con sus arandelas de que tenemos que formarnos para ser buenos papás. Muchas gracias a los tres. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Los hermanos pueden ser los primeros compañeros de juego, pero también los primeros rivales. La diferencia está en cómo les enseñamos a quererse, a respetarse y a crecer juntos. No hay recetas, pero sí hay principios: presencia, escucha y amor que no se fragmenta. Gracias por quedarte con nosotros y con nosotras. Que este espacio te haya dado herramientas para construir una convivencia más amorosa, donde cada hijo encuentre su lugar sin miedo al desplazamiento. La crianza no se trata de repartir cariño, sino de multiplicarlo. Seguimos creyendo que una familia se teje con palabras, miradas, gestos de cuidado, y que cada gesto cuenta, desde el primer abrazo hasta las conversaciones más difíciles. Doña Marta, una habitante de Santander de Quilichao, convirtió la llegada del nuevo bebé en una actividad familiar. El hijo mayor la ayudaba con canciones y juegos, y poco a poco la rivalidad se transformó en complicidad, porque nosotros venimos reforzando esa idea de que si el hijo mayor está celoso es porque es malcriado, pero no, la realidad es que esos cambios reflejan la necesidad de reafirmar su lugar en la familia. Y en talleres de crianza en el suroccidente colombiano se insiste en preparar a los hijos mayores antes del nacimiento, escuchar sus miedos y darles espacios propios para que no se sientan desplazados. Un nuevo bebé cambia la dinámica de la familia, claro, pero como lo vivan los hermanos depende de cómo se les acompaña para que esto no sea un proceso traumático, porque cuando un niño entiende que sigue siendo importante, el amor deja de sentirse como competencia y se convierte en equipo. ¿Ustedes cómo enfrentan este tipo de situaciones? Hablemos de esto en nuestras redes sociales porque esto también puede ser un asunto de familia.